Terremoto, ponete a bailar. Te cuida. Está hermosa esta canción, ¿eh? Canción, ¿cómo es? ¿Cómo se desapó? No, vamos a decir. Vamos a preguntarle a Fernández Valleja. Alguien dice, es horrorosa, ese portuñol es para romper los tímpanos. Pero el teclado lo vale. Terremoto, el tema de frontera del coronavirus. Fernández Valleja, ¿cómo estamos? Boa tarde, che. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Qué estamos escuchando? Bueno, como decías, estás escuchando Terremotos, la canción se llama Coronavirus y es alusiva a la pandemia que se abate sobre nosotros. Uh-huh. Entre la infinidad de cosas que te pueden llegar por WhatsApp, que uno ya lo abre con temor porque no sabe que puede venir, mi amigo el Archiduque el otro día me mandó esta obra maestra y bueno, ya habíamos hablado el otro día que yo pensaba hablar de Yuya, uh-huh, pero tuve que cambiar la pisada. La epidemia de alguna manera me llevó a esto, me apareció este tema y me di cuenta de que bueno, obviamente el coronavirus sabemos que está afectando a todo el mundo, se sabe lo que está pasando a nivel macro en Brasil, no es novedad todo lo que sucede con Bolsonaro y todas estas cuestiones. Bueno, de hecho el candidato rival Fernando Haddad dijo que si era difícil luchar contra un virus, era más difícil luchar contra un virus y contra un gusano, aludiendo a la figura presidencial. Suave. Y bueno, este grupo de Terremoto es un grupo de Rivera, y lo que me llamó mucho la atención fue la mezcla, la hibridación, donde hay un género que es típicamente uruguayo, como ese tipo de cumbia que se puede escuchar por todas partes. Seguramente esos teclados suenen muy parecidos a un montón de otras canciones parecidas, pero cantado en portugués. Y cantado no en cualquier portugués, sino en el portugués de la frontera, que es una realidad lingüística que de alguna manera vincula mucho a las personas. Así como el coronavirus se transmite por vía aérea, la lengua también. Y en realidad entra mucho más de lo que puede entrar cualquier cosa o de lo que de repente se piensa a priori. A propósito del coronavirus, para pasar alguna información, dicen que el prefecto de Yaguarón, Flavio Tales, solicitó el cierre de frontera para que no pase gente de un país a otro, salvo para los ciudadanos fronterizos, que esos iban a tener libre acceso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay controles de frontera en Yaguarón, en el Chuy, en Santana del Libramento, en Aceguá, en Cuaraí, pero nadie puede detener el paso del lenguaje. Entonces me puse a pensar a partir de esto que hay una realidad, una comunión muy íntima entre una lengua y otra, sobre todo en la frontera, pero el portugués, el contacto con el portugués de Brasil entra bastantes kilómetros más Uruguay adentro de lo que hace estos dialectos portugueses del español, que así se llama lo que se habla en la frontera, y es lo que se puede observar en la canción esta. Si uno la escucha, va a notar que hay partes que suenan a portugués, pero hay cosas que de repente están más en español. ¿Vamos a escuchar un poquito? Dale. Cuidado, todo mundo na fronteira anda preocupado. Não é por gasolina, não é por querosene, é o vírus da corona que tu conhece bem. Não é por essa gripe que eu tô preocupado, e sim por a minha sogra que eu tô assustado. A velha coroa diz que eu tenho que cuidar. Ahí, por ejemplo, cuando dice Abella Coroa es como una forma de llamarle a las señoras mayores en portugués, o sea que también están jugando con el concepto de corona, coroa. Tiene su cosa la letra, no es tampoco una cosa que digas le hicieron en 5 minutos, deben haber demorado 15. Bueno, pero voy al tema. Vamos. Y el tema es cómo la historia, la política, la geografía explican el contacto intenso con el portugués de Brasil en esta zona del español, que es del Uruguay, como también sucede con las lenguas que se ponen en contacto en todas partes, ¿no? Y de hecho el español y el portugués se ponen en contacto en muchas partes, incluso desde su mismo origen, porque nacen ambas en la península ibérica, lenguas vecinas y derivadas ambas del mismo tronco común, como es el latín. Entonces, en el caso de Uruguay, más que hablar del término de portuguesismos, se habla de brasilerismos. Esto lo dicen Virginia Bertolotti y Magdalena Kohl, dos estudiosas de la Universidad de la República, en un libro que trata del español y el portugués en contacto, bien interesante. Y
También se puede llegar a hablar de afro-brasilerismos, tupí-brasilerismos, o según de dónde vengan esas palabras, porque, bueno, algunas vienen de lenguas africanas y otras del tronco guaraní. Las fronteras, como sabemos, en la época de la colonia no eran muy precisas, e incluso los portugueses en su momento y los brasileros después han querido siempre avanzar sobre estos territorios. Un ejemplo es el famoso límite contestado que hay hasta hoy en día allá en el departamento de Artigas, en el famoso rincón de Artigas, que todavía Uruguay lo reclama y Brasil no da bola, básicamente. No lo sé, no lo va a hacer nunca. Y nunca nos va a entregar ese triangulito de 237 hectáreas. Por eso yo propuse que la columna de hoy se llame Límite Conversado, porque en realidad lo que se conversa, sí, hay mucho más acuerdo conversando en el lenguaje de lo que puede haber a nivel político. Ahí está. Les comentaba que los portugueses fueron avanzando, y allá por el siglo XVII habían fundado Colonia. Como respuesta, los españoles fundaron Montevideo en la disputa por el territorio. Después los portugueses fundaron el Fuerte San Miguel, el Fuerte Santa Teresa, y después, bueno, hubo ciudades que se fueron fundando y movimientos políticos que se fueron haciendo del lado uruguayo para intentar detener a estos portugueses que avanzaban. Tanto avanzaron que allá por 1816 se metieron y fuimos la provincia cisplatina, que es algo interesante recordar. Y que hay gente que habría deseado que no se terminara. Sucede, además, que en el norte de nuestro actual territorio, en ciertas zonas hasta mediados del siglo XIX, prácticamente no había uruguayos. Y en realidad, al contrario a lo que se supone habitualmente, fue el español el que avanzó sobre el portugués y no viceversa, ¿no? De hecho, hay una ley de 1877 de José Pedro Varela, donde se busca imponer el español mediante la escolarización. Es decir, que hay una planificación lingüística impuesta desde la capital para, de alguna manera, generar la soberanía a partir de la lengua, ¿no? Esto es algo que han comentado Elisancín, Barrios y Veares, que son académicos que se han dedicado a estudiar esto. Está bueno citarlo porque, bueno, no es que sale de la nada. Y también, actualmente, lo que está sucediendo es que podemos dividir entre zonas que hablan directamente portugués, como es el caso de la cumbia inicial, y zonas donde sigue habiendo portuguesismos. Digamos que en el léxico se encuentran portuguesismos, palabras que vienen notoriamente del portugués del Brasil. Que no es portuñol. Como... Dale, te escucho. Que no es portuñol, ¿no? O sea, simplemente se utilizan términos del portugués mezclados con el español. Claro, en realidad, en esa zona, digamos que la base, cuando escuchás la canción, escuchás que toda la sintaxis, por ejemplo, está en portugués. Mientras que más adentro en el país, hablándose español, hay palabras que están firmemente instaladas como jeito, buraco, alejado, o, bueno, un montón más que vienen a continuación, como por ejemplo, cambado, para referirse a alguien chueco, el facón, que es el cuchillo, viene de faca, no viene de español, viene del portugués. El pirón, que es una comida. El vintén, que también es considerado un portuguesismo. El famosísimo ticholo, que viene de chillolo, que quiere decir ladrillo. Yoayo, dice alguien acá, en Melo dicen yoayo, que... ¿no? Claro, bueno, en Melo, en 33, bueno, en varias zonas. En ese caso un verbo, los que vengo nombrando son todos sustantivos por ahora. Y venía por la rapadura, así que al amigo de Melo seguramente ha comido rapadura. Yo en mis jóvenes años en 33 compraba rapadura en un kiosco frente al liceo, por ejemplo. Nos escapábamos del liceo a comprar rapaduras, así de inocentes eran. La rapadura, que son esos bloquecitos de dulce de leche, ¿no? Me di cuenta de que no se llamaba así cuando salí del pueblo. Y hablando de 33, el propio Julio María Ovaldía, el escritor, maestro y lexicógrafo, recopiló un montón de palabras que son de origen brasilero y que se utilizan en nuestro lenguaje, como aperreado, vencedura, bunda, que incluso tiene un origen africano, buraco, cabortero, andaracacunda. ¿Saben lo que es andaracacunda? Y no, la verdad que no. Bueno, yo me di cuenta cuando salí de mi pueblo que nadie sabía lo que era cacunda. Es cuando te pones una persona a espaldas y hay uno que camina, llevar a caballito, eso es andar a cacunda. Bien, perfecto. ¿Y el chulé? ¿Y el chulé?
El chulé, Sí. para mí es el pie. Claro, es el clásico olor a pata, digamos, el chulé. Yo En la uso zona mucho el término chule, los chules, los pies. Ah, no, esa no sé, pero chulé es clásicamente el olor a pata. Mirá. O sea, literalmente. Después cuando se habla de una lenga-lenga, que es como una especie de lenguaje incomprensible, margullar, que es zambullirse, un matete, que eso no preciso explicarla, cuando algo está murcho, que está marchito, las piabas, que son los pescaditos, o aplicarle a alguien una sumanta. Una sumanta es una paliza, por ejemplo. Esa no la tenía. Y bueno, y hay una intersección de lo que se llama una intersección de isoglosas, es decir que hay determinadas zonas donde el lenguaje tiende a aparecerse. Y aparecen palabras como cupí, cururú, el cupín son las hormigas, cururú son los sapos, fayuto, fariña, que en Uruguay la palabra fariña está especializada para nombrar la harina de mandioca, ¿no? Y bueno, la palabra gurí, que se encuentra de los dos lados, la palabra lamber en nuestro español, que en vez de lamer, rente como algo que va muy cercano, por ejemplo, tirás una piedrita que va rente al agua. Perdón, ¿fayuto cuál es la etimología ahí? Y fayuto es lo mismo, es como la etimología, no sé, pero es como de alguna manera ser falso, ¿no? No, sí, la palabra la conozco, pero ¿de cuál es su origen? ¿De dónde viene? En este momento, tenés la capacidad de hacer preguntas de difícil respuesta, ¿eh? No, porque te voy a ser honesto, yo, como saben Sapo, como sabe Nico, tal vez como haya escuchado parte de la audiencia en algún momento, yo detesto todo lo que es la cultura de Brasil. Y la mayoría de estas palabras que vos decís me suenan alienígenas, no conozco ninguna. Pero fayuto es una ¿Ninguna? palabra de uso común, absoluto y total. Fayuto Bueno, la escucho todo el tiempo. Claro, pero jeito, por ejemplo, es una palabra que... Pero Yeito yo la asociaba como una palabra netamente uruguaya. No sabía que tenía esta doble nacionalidad. Bueno, lo que pasa es que una de las especificidades del español del Río de la Plata es la incorporación de esos portuguesismos del español del Uruguay con respecto al de Buenos Aires, por ejemplo. Ahí Es va. la incorporación de todo eso brasilerismo. Entonces, bueno, voy a acelerar un poquito porque me parece que se nos debe estar yendo el tiempo. Sí. Y bueno, también se encuentra mucho en escritores, ¿no? Una de las fuentes que podemos utilizar para rastrear el uso de este léxico es en escritores como, por ejemplo, y generalmente en el ámbito gauchesco, Bartolomé Hidalgo, Javier de Viana, Eliseo Salvador Porta, que era de Artigas, José Monegal, que era de Melo, incluso Enrique Amorín, el salteño, o Francisco Espínola en San José, se encuentran portuguesismos, sobre todo cuando hablan sus personajes. Y Ovaldía, de nuevo Ovaldía, observa muchos brasileñismos en el Tacuruces de Serafín J. García. Muchas de las voces, está bueno recordar que muchas de las voces se encuentran en personajes que no son brasileros. No es que estén imitando el habla de un brasilero, sino que es el de un criollo que habla. Después podemos hablar, por ejemplo, del escritor Ignacio Olmedo, que es un artiguense radicado en Maldonado, de 92 años. Y también podríamos recordar, ¿por qué no?, a un escritor uruguayo actual, que es Fabián Severo, que escribe en realidad en este dialecto portugués del Uruguay, estilizado literariamente. Tiene 2 libros que se llaman Noite no Norte, que es de poemas, y otro que se llama Viralata, que es una novela. En ambos casos retratando la realidad, generalmente la pobreza que hay en esa zona, y retratando también el lenguaje de esa gente, digamos de alguna manera, su propio lenguaje, por supuesto, de alguna manera dándole valor y dándole lugar en el mapa. Ernesto Díaz es quien vamos a escuchar ahora. Vamos a darle un poquito de ese tema. Es amigo de Fabián Severo y también recurre al lenguaje o deja salir el lenguaje de la frontera en su música. Vamos a escucharlo. ¿Quién son esos gurí que andan variando por ahí? Conocen todas las plazas del Zorrilla, Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Se
hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Ahí está Ernesto Díaz Fernández, ¿no? Viste que están esos gurí, incluso en español diríamos esos gurises, un brasilero diría esos gurís, y si fueran nenas diría gurías. Mientras voy a responder acá, me están mandando un mensaje, me discuten que el límite contestado que yo nombraba en Artigas, que se llama Rincón de Artigas, me decían que está en Rivera. Está ahí entre Rivera y Artigas, y bueno, la precisión agrimensural de la persona que me comenta me hace cuestionarme ese detalle. Es contestado de todos los lados, ¿no? Contestado por donde lo mires, claro, es toda pura discusión. Es más, te vas ahí y discutís, básicamente. ¿Y allá tienen la expresión gurizada, por ejemplo? Gurizada, rapaziada, claro, sí. De hecho, esa terminación ada es más tirando a brasilera que proveniente del español. Claro. De hecho, una cosa que podemos ver muchas veces es que las influencias lingüísticas se pueden ver en lo léxico, que fue lo que estuve hablando yo, se pueden ver en lo fonético, por ejemplo en el acento, y se pueden ver en lo morfológico, que es por ejemplo las terminaciones de las palabras, y en algunos casos en lo sintáctico, aunque eso es lo que menos sucede. Fernández, ¿qué pasa del otro lado? Ahí va, del otro lado de la frontera, ¿qué pasa? ¿Han incorporado términos rioplatenses? Bueno, lo que pasa con el otro lado es que también hablan de contacto lingüístico los estudiosos, porque que se remonta a regiones controladas en su inicio por misiones militares españoles. Las misiones jesuíticas y reducciones se instalaron ya por 1608, empezaron en esa zona y se fundó la población de Río Grande. Después, bueno, vino la fundación de la Capitanía do Rio Grande de São Pedro y, bueno, se instalaron portugueses azorianos ahí más en el siglo XVII. Y la provincia empezó a ser provincia de Río Grande del Sur recién en 1821, un año antes de la proclamación de la República Brasilera. Pero la influencia está ahí, y de hecho se habla de un trato de español en esa zona, es decir, que el español se instaló antes que el portugués en grandes zonas del actual estado de Río Grande del Sur, que por eso que lo estamos reclamando. Uh-huh. De hecho, ya Antenor Nascentes, un lingüista ahí en 1953, hablaba del sotaque, del acento de Río Grande del Sur, y de algunas cuestiones morfológicas, como por ejemplo el sufijo aso, de llamarle algo buenazo, que es bastante propio del español, sí, y no del portugués. Y bueno, se percibe mucha influencia léxica con palabras que son desconocidas en otros puntos del Brasil, pero que son compartidas con el español rioplatense. Dame un glosario de los gaullos. ¿Cómo, perdón? Un glosario de los gaullos. Vamos con eso. Te voy a leer antes de eso, te voy a citarte una cosa que dice Antenor Nascentes, que dice lo siguiente, mirá. Uh-huh. Y apenas los hombres menos civilizados de la campaña tienen una pronunciación que se resiente del acento castellano, y al mismo tiempo mientras que los riograndenses de trato más civil pasan en otras provincias por naturales de Lisboa. Es decir, que ahí hay una cosa que podemos hablar de este glosario que viene a continuación, es que gran parte del origen de estas palabras es del lenguaje rural, más que del urbano. Entonces, por eso, de pronto, algunas no son tan conocidas o de repente están como demasiado lejos de las capitales, como decían los ingenieros de ahí. Ahí está. Y bueno, muchos de los términos vienen del guaraní, como por ejemplo tapera, que se usa acá y allá, gurí, que ya la dijimos, el boitatá, que tienen una leyenda sobre el boitatá, que es una especie de toro ahí medio mágico. Incluso hay palabras que también son recibidas del quechua, como cancha, chácara, guayu, guarupa, guasca, guayaca. Cancha y chácara no preciso explicarlas. Guayu, ya sabemos, es un ternero, guacho, criado, digamos que
sin su madre. Y después, yo qué sé, la guayaca, por ejemplo, es el cinturón ese que usan los gaullos. Y algunas del araucano, como el famoso poncho. El ponchito. Que está de los dos lados de la frontera. Ahí está. Y después otra cosa que es interesante, decime, sí. No, simplemente para ir cerrando, que ya estamos medio pasados, pero y tenemos una cancioncita para cerrar. Bien, y después hay unas cuestiones que son rasgos morfológicos, como por ejemplo la terminación illo, illa, en cuchilla, que es cuchilla, por ejemplo, o torgillo, asu, como ginetazu y lasazu, que ya les decía hoy, y muchos de los términos son de la agropecuaria, ¿no? Que ya lo estaba diciendo hoy. Y después hay algunas que son típicamente gagullas, que quizá de este lado no se encuentran, como piá, por ejemplo, que se refiere a un niño mestizo, generalmente peón en las estancias. Y después largo las últimas para terminar. A la puchache, bagual, barbaridad, va, bergamota, para llamarle la tangerina, capaz, como imagínate, Cusco, guampa, gurí, guapo, muy bueno, buenas, ¿sí? Dicen buenas. El viento minuano, que es el pampero. Y después, yo que sé, está la palabra tri, como aumentativo, que esta es típicamente gabulla y no la encontramos de este lado, como por ejemplo decir que algo es trilegao. Esa columna hoy fue trilegao, eu adorei. Y después está el famoso cheese, que cualquiera que haya cruzado se ha comido algún cheese. El cheeseburger. Por ejemplo, cheeseburger, que es un picadillo de cosas dentro de dos panes. Escuchame, bueno, tengo que cerrar, Fernández, con Vítor Ramil. Cierro con esto, con Chimarrão, del poeta gaúcho João da Cunha Vargas, del disco Dele Babi, Vítor Ramil. E a gente se vê na semana que vem ou falamos? Falamos. Vía remotinha. Por Foni. Y ya vamos inventando de monte. Nos vemos. O hacemos, ¿sabes qué? Una rueda de mate online, como están haciendo en Candiota, una ciudad cercana a Valle, donde hay varios casos de coronavirus. ¿Cómo será esa rueda de mate, no? Extraña. Arriba, Fernández, nos vemos. Arriba, nos vemos. Trazendo meu chimarrão com cheirinho de fumaça, bebida amarga da raça. Nos vamos con Chimarrão de Ramil, texto de João da Cunha Vargas. ¿Sabes cómo se dice en portugués? Porque esto lo averigüé. ¿Escuerzo? Escuerzo. No, sapo boy. Ahí tenés, sapo boy. Sapo toro. Exacto. La rana toro. Vamos, chau. Junto ao açude do pago, quanta chino o índio vai. Fácil desviarse.